Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces, se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como aprender a cultivar una afinidad
energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta. Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar
a manera de experiencia momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta, que se llama La palabra quiere ser escrita, nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces, si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos
recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para el signo de Leo, cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza. Para Leo salió la frecuencia familia del alma al revés y la frecuencia diversidad al derecho. Ahora vamos a barajar con el tarot tradicional en la versión de Osho la profundización sobre esa frecuencia familia del alma al revés. Como profundización de la frecuencia de la familia del alma salió el arcano menor número 5, totalidad al revés. Ahora vamos a barajar con el tarot tradicional en la versión de Osho la profundización sobre esa frecuencia diversidad al derecho. Como profundización de la frecuencia de la diversidad salió el arcano menor número 9, madurez al revés. Bueno, entonces como a Leo le salieron dos frecuencias, vamos a empezar con esa frecuencia de la familia del alma que le sale al revés. Entonces, como estamos hablando de la expresión abierta y suave de la energía creativa, pero que puede estar impactada por una herida de vergüenza, esto estaría explicando por qué esta frecuencia salió al revés. Porque lo que nos está indicando esta frecuencia al revés es que estamos sintiendo un estado de soledad o de aislamiento. Estamos sintiendo como una desconexión que te está generando como una sensación de que no perteneces, que no eres entendido, que no eres valorado, que no eres apreciado o que no eres considerado parte de. Entonces, esto ha generado que tú asocies que el conectarte con alguien o el conectarte con un grupo te va a traer dolor o sufrimiento, como una asociación predominante, como si fuera la única opción detrás de una posibilidad de conexión con otras personas. Y aquí lo importante para entender es que conexión no significa la posibilidad de salir heridos y que relacionarse con otros no siempre va a significar que esos otros te van a rechazar o no te van a entender o no te van a apreciar. Entonces aquí es importante como llegar a la profundidad de esa sensación de desconexión y de soledad para sanarla. Entonces aquí puedes ver por qué la energía del mes nos reveló la herida de la vergüenza. Porque como la herida de la vergüenza es la separación interna de sentir que queremos alejarnos de nosotros mismos por esa falta de aceptación de nuestras diferentes partes, lo que está revelando esta frecuencia en relación con esa energía del mes es que la relación que nosotros tenemos con los demás es un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y si queremos hacer un match vibracional, una resonancia con personas que nos brinden una sensación de pertenecer, una sensación de apreciación, de entendimiento y de valoración, la primera persona que nos debe dar eso a nosotros mismos somos nosotros. Entonces esto quiere decir que la expresión de la energía creativa para Leo en el mes de junio es la posibilidad de abrirse a lo relacional, es decir, su relación consigo mismo y su relación con
su familia del alma, que podrían ser sus amigos o su familia o su pareja. Entonces, es necesario que vibres en aceptación y en amor incondicional, primero de ti hacia ti y segundo de ti hacia los otros, para que tú te adueñes e integres esas partes de ti que consideras que no son aceptables, que de pronto no son suficientes, que de pronto te sientes en desaprobación o en falta de entendimiento o en falta de apreciación de esas partes. Entonces, trata de bajar el volumen de tu crítica interna. Trata de bajar el volumen de un juicio muy duro sobre tu propio ser y sobre las diferentes partes de tu propio ser. De pronto una baja autoestima. Y trata de subir el volumen de una posibilidad de amarte abrazando todas tus partes. A brindarte compasión, gratitud, perdón, apertura. Y de esa manera entonces tú empiezas a transformar tu propia resonancia, tu propia capacidad de relacionarte y asimismo entonces empiezas a hacer un match vibracional con personas que reflejen esa transformación de esa resonancia, en las cuales tú sientas que puedes ser tú, que puedes mostrarte tal como tú eres. Si tú te puedes mostrar tal como tú eres a ti mismo, puedes mostrarte tal como tú eres a los demás. Entonces, esta frecuencia te está abriendo una puerta de sanación muy, muy importante. Y al ser profundizada por el 5 del mazo del fuego, que se llama totalidad, que está al revés, igualmente me revela el que esa sensación de aislamiento, de falta de conexión, está impactando la posibilidad y la capacidad de expresar tu fuego interno, porque estamos hablando del mazo del fuego. Y el mazo del fuego es aquello que abarca nuestra capacidad de actuar, de movernos, de decidir, de hacer y de expresarnos creativamente. Y como este arcano te salió al revés, estaría indicando que ya es el momento de soltar ese conflicto interno que se estaría reflejando en un conflicto externo. Soltar esa sensación de desconexión y de aislamiento interno que se estaría reflejando en una sensación de desconexión y aislamiento externo. Cuando estamos hablando de ese arcano menor de la totalidad, como puedes ver en la imagen, son tres mujeres como en un acto de gimnasia artística en el aire, en el cual las tres tienen que estar muy atentas para no soltar a la persona que está haciendo los malabares en el aire. Y si alguna de esas tres personas se descuida, esta persona podría caer al vacío. Entonces, a lo que te invita este arcano es a que estés muy alerta, de la misma manera como estarías alerta si estuvieras en este acto de gimnasia, para así no dejar caer al otro y para así no dejarte caer a ti mismo o a ti misma. Y cuando se nos invita a estar alertas, se nos invita a una vibración que es la vibración de ser totales. Por eso se llama totalidad. Entonces, este arcano te invita es a que estés presente con todo tu ser en el momento en el que primero te relaciones contigo mismo y segundo te relaciones con los otros. Y cuando tú estás presente totalmente, es decir, con tus pensamientos en calma, escuchando lo que el otro tiene para decir, o con tus pensamientos en calma, escuchando tu ser profundo, tú al estar completamente total con tu conciencia, es más fácil como identificar en qué momento hay un desequilibrio, en qué momento estamos vibrando en contracción, en qué momento estamos vibrando en resistencia y como que parar esos patrones de comportamiento que te ponen en contracción y en resistencia, respirar, observar la situación, observar tu diálogo interno, observar cómo estás hablando con las demás personas o cómo esas personas te están hablando a ti y tratar de llevar tu sentir y tu percepción y tu atención a un punto de neutralidad, a estar con tu atención total en el presente. Cuando tú haces eso, tu vibración se abre y cuando tu vibración se abre, por pura resonancia vibracional, la persona que está interactuando contigo o la parte de tu ser que está interactuando contigo en ese momento empieza a tratar de igualar, de hacer match. Entonces también esa vibración de esa otra persona o de esa otra parte de ti se abre igualmente. Ahí es cuando ambas vibraciones se abren y se empiezan como a complementar entre sí como un tipo de baile, como un tipo de danza, como un tipo de lo que estás observando en la imagen de ese arcano de la totalidad, como un tipo de acto
de gimnasia en el cual uno hace algo y el otro responde. Uno se dirige hacia una dirección y el otro se dirige a complementarlo. ¿Sí? Empieza como esa danza vibracional en el momento de la interacción y como se está dando desde una vibración abierta, como que el fuego interno de ambas personas empieza como a florecer, como a retroalimentarse. Y ya la otra frecuencia que te salió, que es la frecuencia de la diversidad, estaría explicando el por qué en ciertos momentos de interacción con otras personas o contigo mismo terminas sintiendo como aislamiento, como desconexión o resistencia. Porque la frecuencia de la diversidad te invita a que te salgas de un tipo de percepción dual en la cual tú consideras que cuando la persona que está frente a ti expresa una opinión, un sentimiento, un pensamiento o un comportamiento o una palabra que no está de acuerdo contigo o que es diferente a como tú piensas o sientes, como que tú relacionas esa diferencia con un conflicto y con una posibilidad de que el hecho de que para yo estar en lo correcto, el otro tiene que estar en lo equivocado, o para que el otro esté en lo correcto, yo estaría en lo equivocado, y como que empiezas a vibrar en esa dualidad de correcto, incorrecto, equivocado, acertado, bueno, malo, y ahí lo que estamos haciendo es generar una separación muy rígida con un juicio que no necesariamente representa la realidad que estarías viviendo, porque dos percepciones opuestas pueden ser verdad y pueden ser válidas al mismo tiempo. Solo que si tú las observas desde esa dualidad de correcto, incorrecto, bueno, malo, adecuado, inadecuado, tú estarías invalidando una versión sobre la otra. Y es este tipo de pensamiento dual y extremista lo que te hace separarte de tu familia del alma y también lo que haría que tú te separaras de ciertas partes de ti porque las consideras incorrectas, inadecuadas, equivocadas, erróneas, etc. Y a lo que te invita esta frecuencia es a que abraces la diversidad, a que entiendas que se puede compartir con otra persona independientemente de si esa persona piensa, siente, actúa diferente a ti o opuesto a ti. Que una cosa no es excluyente de la otra y que entender al otro y su visión opuesta o diferente no quiere decir que tú ya no estarías siendo verdadero o apreciativo de tu propia visión. Ambas pueden coexistir en la manera en la que se abrace esa vibración de la diversidad y de la empatía con la diversidad, tanto en el sí mismo como en el otro. Entonces también se trata de abrazar la diversidad en ti, abrazar todas tus partes. Y cuando tú abrazas la diversidad, igualmente, tu vibración se abre. Y cuando tu vibración se abre, el conflicto desaparece. Y ya el arcano que salió para profundizar esta frecuencia, que es el arcano de la madurez, que salió al revés también, este arcano también está hablando de un tipo de contracción. Y no es que estés vibrando en inmadurez, sino que si tú sigues vibrando en aislamiento, en desconexión, en juicio polarizador de ti mismo y de las personas que te rodean, y volviendo a la energía del mes, en un juicio que genera vergüenza en ti mismo o vergüenza en los demás cuando tú los enjuicias, tú estarías ahí como cerrándote la posibilidad de disfrutar los frutos de tu cosecha. Y que si de pronto experimentas carencia o estancamiento o retraso en la posibilidad de disfrutar los frutos de tu cosecha, abre una posibilidad de autorreflexión y observa cómo está tu energía. Si tu energía está en juicio, si tu energía está en contracción, si tu energía está en polarización, si tu energía está en desconexión. Y trata primero de llevar tu energía a la neutralidad y luego de la neutralidad empiezas a vibrar en apreciación, en aceptación incondicional. ¿Y por qué primero la neutralidad? Porque dar un salto de una vibración baja como el juicio a una vibración alta como el amor incondicional es un salto muy extremo en lo que se necesita para cambiar la energía que sostiene ambas vibraciones. Si nosotros ponemos un paso en la mitad, que es el paso de la neutralidad, estamos transitando ese camino de una manera gradual y de una manera amable y suave con nuestra propia energía. Y ahí lo que hacemos es entrenar y entrenar y entrenar nuestra propia energía para que cada vez sea más fácil para nosotros
transformar y transmutar una vibración baja en neutralidad y de neutralidad a una vibración alta. Y recuerda que según la energía del mes no se trata de forzar, porque forzar es imponer y es vibrar en resistencia. Entonces no se trata de forzar tus relaciones, no se trata de forzar una aceptación de la diferencia en un otro, no se trata de forzar una positividad tóxica, no se trata de forzar una aceptación que por ser forzada ya entonces rebota en el extremo opuesto que es la aversión, sino que se trata de suavizar, por eso la carta se llama suavemente el toque gentil, se trata de suavizar como las puntas de esa vibración, de estar forzando la manifestación de algo y simplemente vibrar en neutralidad y abrirse a recibir lo que llegue, es decir, sin juicios y sin prejuicios. Entonces, toda esta lectura te está invitando a una apertura constante, a un estado de presencia total, y a que esa apertura constante y esa presencia total te lleve, te alinee con una experiencia y con una resonancia vibracional con personas, situaciones y experiencias que te den esa sensación de pertenecer, que te den esa sensación de familia álmica, que te den esa sensación de que haces parte de algo más grande, algo más nutritivo, algo más expansivo y diverso. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.